Fracturamiento hidráulico. Presiones relacionadas con la fractura. Resulta sumamente importante tener un claro entendimiento y por consecuencia un mayor conocimiento acerca de los diferentes parámetros operacionales, los cuales están relacionados con las diferentes presiones que se manejan durante el proceso de fracturamiento hidráulico. Comenzando con la primera de ellas, es la definida como la presión de rotura o de fractura, que no es más que aquel punto en que la formación tiende a fallar o cede y se rompe para permitir la entrada del fluido de fracturación y por supuesto el consecuente agente apuntalante. Seguidamente hacemos referencia a lo que es la presión de bombeo, el cual es aquel valor necesario para poder extender la fractura, manteniendo un caudal constante de inyección y generar la altura y el ancho requerido según la geometría de la misma. Seguidamente denotamos lo que es la denominada presión de cierre instantánea, PCI, o sus siglas en inglés ISIP, es la que se registra al parar el bombeo del tratamiento para fracturar una formación. También tenemos la presión hidrostática, la cual está representada por la ecuación presión hidrostática es igual a 0.052 por la densidad del fluido fracturante por la profundidad. Seguidamente presentamos lo que es PEF, también conocida como la presión para extender la fractura. Esta viene dada por PEF es igual a ISI o al PCI más la presión hidrostática previamente calculada. Tenemos también lo que son las pérdidas o caídas de presión totales debido a la fricción. PF, pérdidas totales de fricción, va a ser igual a las pérdidas por fricción en los tubulares, más la pérdida de fricción en los cañoneos, más la pérdida de presión o de presión, valga la redundancia, por fricción dentro del pozo. Tenemos también la presión del tratamiento en superficie, la cual viene dada por las siglas PS, va a ser igual a PEF más P o las pérdidas de fricción en la tubería, más la pérdida de fricción a nivel del cañoneo, menos la presión hidrostática del fluido. En cuanto a la presión neta del fracturamiento, PNEX, es importante destacar que esta se debe a la creación de una grieta bidimensional en la que una dimensión se alarga hacia el infinito y la otra dimensión tiene una extensión finita. Ha sido descrita por los autores Snerdon y Helio. La presión neta es la presión que actúa durante el bombeo y sirve para que no se cierre la fractura. La máxima amplitud de la grieta es proporcional a las dimensiones, características y por supuesto a la llamada presión neta. Es importante destacar que a través de esta ecuación se permite establecer o definir lo que es la presión neta. La presión neta va a ser igual a la presión del fluido fracturante en cualquier punto de la fractura menos el esfuerzo de cierre de la fractura, que a su vez entonces sería igual al esfuerzo, o también se puede determinar medio la presión del fluido fracturante en cualquier punto de la fractura menos el esfuerzo horizontal menor, o de igual manera se puede calcular al estimar la diferencia entre la presión del fluido fracturante en cualquier punto de la fractura menos el esfuerzo mínimo de los tres esfuerzos ortogonales que hemos hablado anteriormente. La presión neta también puede ser calculada mediante la presión de fractura menos la presión de cierre. También la presión neta se puede calcular por la presión de superficie más la presión hidrostática menos la pérdida por fricción totales menos la presión de cierre. Es importante destacar que la pérdida de presión por fricción total va a ser igual, como habíamos dicho anteriormente, a la caída de presión por fricción en la tubería, más la caída de presión por fricción en el cañoneo o perforaciones, más la caída de presión por fricción en el resto del pozo. Por otra parte, debemos indicar que existen unas caídas de presión por fricción durante el bombeo. De hecho, las propiedades reológicas de los fluidos de fractura son particularmente útiles para el cálculo de la caída de presión por fricción. No solo para el cálculo de presión de tratamiento, sino también para la anticipación de la presión neta de propagación de fractura dentro del pozo. En vista de que las mediciones son usualmente
imprácticas. En cuanto a la tortuosidad, debemos hacer referencia que esta es definida como la restricción en la cercanía del pozo para iniciar y orientar la fractura tal como se presenta en la imagen ilustrativa. Es importante acotar además lo que está referenciada a la presión de cierre. Es importante mencionar que la presión de cierre no tiene que ver nada que ver con lo que es la presión de cierre instantáneo, easy, el esfuerzo mínimo horizontal, el menor esfuerzo principal, gradiente de fractura o presión de propagación de la fractura. Esta es definida tal cual como aquella presión a la cual la fractura tiende a cerrarse. Por lo general, es obtenido mediante el análisis de la declinación de presión durante una prueba especial llamada Minifrac, del cual hablaremos en breve. Ahora bien, a continuación denotamos un pequeño ejercicio para determinar cuál sería la presión de fractura de la formación. Es importante destacar que para este ejercicio el gradiente de fractura está estimado en 0.75 LPC por pie y una profundidad de 6.250 pies. Por consiguiente, la presión de fractura va a ser igual al gradiente de fractura por la profundidad. Sustituyendo los valores y desarrollando la ecuación, nos queda un valor equivalente a 4.688 LPC o PSI. Seguidamente presentamos unos ejercicios adicionales en el cual permite calcular la caída de presión de fractura, pero ahora considerando el ISIC. Entonces hablamos de que la presión de fractura va a ser igual a ISIC más la presión hidrostática, tomando en cuenta los datos arrojados en cuanto a profundidad de 12.500 pies y densidad del fluido equivalente a 10 libras galón, y sustituyendo los valores 4.000 que es PSI que representa ISIC más 0.052 por 10 por 12.500, esto nos da un total de una presión de fractura equivalente a 10.500 PSI. En cuanto al ISIC, podemos tomar en cuenta los siguientes datos. El gradiente de fractura, 0.80 PSI pie, profundidad de 9.200 pies y fluido 2% KCl, cuya densidad es de 8.43 libras galón. Ya tomando en cuenta la ecuación anterior, podemos calcular el correspondiente ISIS. En cuanto a los minifrac, es importante destacar que las pruebas Minifrac son realizadas para confirmar el valor de los esfuerzos in situ en la zona de fractura y las propiedades de pérdida de fluido de la misma. Una prueba Minifrac es corrida con un fluido similar al fluido de fractura que será utilizado en el tratamiento principal. Varios cientos de barriles de fluido fracturante se bombean con el propósito de generar una fractura que será similar en altura a la fractura creada en el tratamiento principal. Después que la minifractura ha sido generada, las bombas se apagan y es monitoreada la declinación de presión. Repito, es monitoreada, es observada, es verificada la declinación de presión. Ahora bien, la declinación de la presión puede ser utilizada para estimar la presión de cierre de la fractura y el coeficiente de pérdida del fluido total, LEAC-OC. Los datos obtenidos de la prueba Minifrac pueden ser utilizados para cambiar el diseño del tratamiento principal si se requiere en el tiempo real. Por consiguiente, es la prueba más importante en la ocasión, antes de que se bombee el tratamiento principal. El Minifrac es una prueba que emplea tasas de bombeo a pura escala y volúmenes de fluidos relativamente grandes, en el orden de miles de galones. La información recogida en la prueba incluye la presión de cierre de la formación, conocida como presión neta, como habíamos definido anteriormente, condiciones de entrada, es decir, fricción en los cañoneos y en la zona cercana al pozo, y posible evidencia del crecimiento vertical de la fractura. Allí vemos otra imagen ilustrativa. Es importante recalcar nuevamente que la presión de rotura es la que se da al iniciarse el bombeo, incrementando la presión en el fondo hasta un punto cuando la formación falla y se rompe. La presión de bombeo la volvemos a repetir. Es la fractura, ya la fracturada la formación, o sea, me explico. Fracturada la formación es aquella presión necesaria para extender la fractura, aún manteniendo un caudal constante. En cuanto a la presión instantánea de cierre, ISIC, al cesar el bombeo, es decir, que el caudal es igual a cero, desaparecen todas las presiones de fricción y quedan solo la presión dentro de la fractura y la hidrostática del pozo. Esta es conocida como ISIS. En cuanto a la declinación post fractura,
En ciertas condiciones es posible hacer algunas estimaciones con el comportamiento de la difusión desde la fractura hacia la formación.